Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, queridos estudiantes de segundo grado de secundaria. Te saluda el profesor Daniel Sosa, concurso de aritmética. El día de hoy para trabajar un temita titulado estadística. Estadística. A ver, recordemos que estadística es una ciencia. Involucra pues la recolección de datos, organización de estos datos, ¿no? Organizarlos en tablas, presentarlos en cuadros o tablas estadísticas para una correcta interpretación de los resultados y tomar ciertas decisiones. El día de anoche, por ejemplo, estaba viendo un programa periodístico sobre el nivel de popularidad que tiene nuestro actual gobierno, ¿no? Presidente y ministro. Entonces, toda esta información ha sido recolectada de una cierta cantidad de personas a las cuales nosotros le llamamos la muestra, ¿no? Y estos resultados, ¿no? Para una fácil interpretación son presentados en gráficos o cuadros estadísticos. Estos gráficos tienen que ser de fácil interpretación, ¿no? Y de ahí uno saca sus propias conclusiones o toma ciertas decisiones, ¿no? A las preguntas que nos puedan hacer. Entonces, en esto consiste la estadística, pues, ¿no? Nosotros organizamos la información para presentarla, ¿no? Ordenadamente y nos sirva para tomar decisiones. Pero el estudio de la estadística es bastante amplia. Nosotros estamos viendo solamente una parte de ella, ¿ya? Entonces, me gustaría, si aún tú no has entendido, pues te involucres en esta ciencia llamada estadística. Es muy importante y necesaria, además, ¿ya? Asimismo, recordarte que la entrega de tus tareas, ¿no? Es fundamental en este cuarto trimestre. Algunos estudiantes que no me están entregando las tareas correctamente. No me escribas a última hora, el último día de la entrega. De repente yo no veo a tiempo tu mensaje, ¿ya? Y no te puedo ayudar. Puedes hacerlo con anticipación. Juan García, lo veo ahí, está haciendo algunos análisis, me parece, ¿no? ¿Cómo está el chat? Chat, vamos a quitar a los participantes y el chat para que sea conmigo. Muy bien. Entonces, voy a compartirte, a ver, tengo a 17 participantes, voy a compartirte pues parte del libro que tú ya manejas, importancia, dice aplicación de la estadística. Esta lectura es muy buena, porque nos dice que la estadística es importante pues en nuestra vida. Estadística. Dice, Piero durante los primeros días de julio ha registrado la siguiente cantidad de chupetes vendidos. Bueno, será en otra zona, ¿no? Donde hay pues mayor temperatura, ¿no? Aquí en esta parte de nuestro país, donde se encuentra ubicada en este hemisferio, en el mes de julio, pues la temperatura es muy baja, fría. Bien, si tú te das cuenta, aquí está haciendo un recuento de los chupetes vendidos. Los datos los registra en una tabla, dice, ¿ya? Los datos, en la primera columna coloca los datos del menor a mayor valor, en la segunda hace el conteo y en la tercera anota la frecuencia absoluta. ¿Cómo queda elaborada dicha tabla? Aquí está el desarrollo. A esta tabla se le llama tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Tabla de distribución de frecuencias. El conteo se hace mediante los palotes, esto se le llama palotes o tarjeo, y el resultado, el contar estos palitos, me da la frecuencia. Aquí hay algunos conceptos que tienes que revisar. Población, ¿qué cosa es la población? ¿Qué es la muestra? Algunos ejemplos, ¿ya? Aquí también, ¿de dónde obtenemos la frecuencia absoluta simple? La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada. Todos son conceptos. Aquí tenemos una tabla de frecuencias que ha sido elaborada con con esta información.
tabla de distribución de frecuencias cuando hay intervalos. Cuando tenemos intervalos, aparecen en los elementos, por ejemplo, el intervalo, la marca de clase, ¿no? Esta es una tabla, pues, completa. Y luego los problemas o ejercicios desarrollados. Y me voy a ubicar en el capítulo 19 del cuaderno de trabajo, que está en la página 57. ¿Ya, chicos? Si hay preguntas, no dudes en hacerlas. Activa tu audio y me pregunta, profesor, ¿me permite hacer una sugerencia, no sé, un pedido? De repente algo no quedó claro. Por ejemplo, estoy mostrándote el ejercicio 1. Dice, en la tabla muestra los resultados obtenidos luego de encuestar a un grupo de personas sobre su lugar de nacimiento. A ver, hay personas que han nacido en Ucayali, Lima, Arequipa y Piura. El FI es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ese 18? Significa que 18 personas han nacido en Ucayali, 12 han nacido en Lima, 15 en Arequipa y 5 en Piura. La pregunta nos dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? Fácil de resolver. Fácil de resolver, lo único que tienes que hacer es sumar estos valores. Mi lápiz parece que no. Mi mouse, no. Al sumar las frecuencias, me da el total de datos o personas encuestadas. ¿Cuánto sería? 18 más 12 más 5 más 15. F1 más F2 más F3 más F4. ¿Cuántos intervalos hay? 2, 3, 4. 18 más 12 más 15 más 5. El N minúscula me indica la cantidad de... Me parece que no estoy compartiendo, no he analizado, chicos. Estoy compartiendo pantalla, no. No, profesor. No, yo pensé que estaba compartiendo de la pantalla. Miren, aquí estaba leyendo, ahora sí. La tabla muestra los resultados obtenidos. Aquí estaba utilizando mi lapicito para indicar que la suma de estas frecuencias, ¿qué me indica 18? Que 18 personas han nacido en Cayali. ¿Qué me indica 15? 15 personas han nacido en Arequipa. ¿Cuántas personas han sido encuestadas? Por ahí ya me dieron el alcance. El total de datos se representa con la letra N. ¿Y qué cosa es F sub 1, F sub 2, F sub 3? Son las frecuencias. 18 más 12 más 15 más 5 es 10, 20, 30, 40, 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. 50 personas han sido encuestadas. Esa pequeña tabla. Así sacamos la... Gracias por la información. Por aquí la mayoría ha acertado. Seguimos compartiendo. Número 2. Dice, en la siguiente tabla muestra el número de gatos que tienen 68 niños. ¿Ya? Calcula F1 más F2 más F3. ¿Ya? El F1 es 20. ¿Ya? F1 más F2 más F3 menos F4. Entonces, del gráfico de la tablita dice F1 es 20. ¿Cuántos niños tienen un solo gato? 14. Ese es F2. 14. F3. ¿Cuántos niños tienen dos gatos? 16. Menos el F4. ¿Qué cosa es F4? Es la cantidad de niños que tienen 3 gatos. Menos 10. ¿Cuánto me da la respuesta? Es un proceso aritmético nada más. A ver, 20 más 14, 34, 40, 50 menos 18, ¿no? ¿Cuánto sería? 32. 30. Gracias. Entonces, la suma de estos valores menos el F4 es 30.
¿Para qué me sirven estos ejercicios? Para reconocer que yo sé ubicar correctamente cuáles son las frecuencias. ¿Ya? Para eso me están sirviendo estos ejercicios iniciales, para reconocer cuáles son las frecuencias. A ver, por ejemplo, 3, dice, en la tabla se muestra el número de hermanos de 4 amigos. ¿Cuáles son los amigos? Roger, Manuel, Alex y Will. Roger tiene 4 hermanos. Manuel tiene 3, Alex tiene 5 y Willy tiene 3. Dice, determine el porcentaje de hijos que tiene Manuel. Aquí no debe decir hijos, debería decir determine el porcentaje de hermanos que tiene Manuel. Así debería decir. ¿Ya? Una corrección, hay corrección pues que realizar. Entonces, esta tablita yo la puedo ampliar un poquito. Los amigos, están los amigos, la cantidad de hermanos que tiene cada uno, ¿ya? Los amigos, ¿cuántos son? 4. ¿Y dónde encontraré los porcentajes? A ver, ¿dónde encontraré los porcentajes? A ver, los amigos son Roy. ¿Qué más tengo? Manuel, Alex, Manuel, Alex y Willy. Ya. Las frecuencias me indican la cantidad de hermanos que tiene cada uno. 4, 3, 5 y 3. ¿Ya? Esas son las frecuencias. Ahora, aquí al costado vamos a poner los... como me habla de porcentaje, los H sub I. ¿Ya? Los H sub I. Profesora, ¿qué se refiere con H sub I? Las frecuencias relativas. ¿Ah? H sub I. ¿Ah? Si tú te vas a tu libro, ¿no? Siempre es bueno pues que lo revises aquí. A ver, acá en el libro de área, ahí está la forma como encontrar los H sub I. ¿Ah? Ya lo encontraste, bueno, ahora puedes resaltarlo. Por aquí está. ¿Ya? Aquí, H sub I, este es lo que vamos a hallar nosotros. Los H sub I, ¿cómo lo hallamos? Por aquí está. Dividiendo la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra. Entre el tamaño de la muestra. ¿Ah? Te va a dar un número decimal. ¿Y qué vas a hacer con ese decimal? Este decimal, así, por ejemplo, aquí dice 0,35, 0,25, 0,40. Lo multiplicas por 100% y te va a dar porcentaje. Eso es lo que vamos a hacer entonces en este ejercicio. Bien, el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? Aquí, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? Le voy a aplicar un rectángulo más. Sumamos 4 más 3, 7, más 5, 12, más 3, 15. Entonces, decimos, el primer H es aquí, 4 entre 15. 4 entre 15. Segundo, 3 entre 15. Tercero, 5 entre 15. Y 3 entre 15 nuevamente. ¿Ah? Le voy a quitar esta línea para poner aquí al costadito cuál es el valor. ¿Cuánto es 4 entre 15? Puedes dividir 4 entre 15, es 0,26 periódico. 3 entre 15. 3 entre 15, ¿cuánto es? 0,2. 5 entre 15. 5 entre 15.
0,3 periódico puro. Y 3 entre 15 es 0,2. Igual. ¿Ves, chicos? Ahora, ya tenemos los H sub i. Estos son los H sub i. ¿Qué nos falta? Nos falta completar los porcentajes, porque nos hablan de porcentajes, ¿correcto? Nos habla de porcentajes. Vamos a poner esto más al centro. Estos son los H. A ver, convertido a porcentaje, ¿esto cuánto sería? 0,26 periódico puro sería un aproximadamente 27%. Aquí 20%. Un 33% aproximadamente. Y 20%. Aquí está. Ya tenemos los porcentajes. Estoy multiplicando cada decimal por 100% para poder dar la respuesta. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Dice, determine el porcentaje de, acá no debe ser hijos, ¿no? Hermanos que tiene Manuel. ¿Qué porcentaje de hermanos tiene Manuel? ¿Qué porcentaje de hermanos tiene Manuel? El 20%. 20%. Esta es la respuesta. A ver, por aquí Patrick me dice, ¿todos los porcentajes son aproximados o son fijos? Interesante la pregunta. No son aproximados, son valores fijos. Por ejemplo, el 0,266, ¿qué significa eso? 0,2666. Entonces, como este es periódico puro, yo lo estoy aproximando a un 0,27%. Y de ahí saco el porcentaje. Solamente cuando se trata de periódicos o decimales que tienen pues infinitas cifras, ahí se puede aproximar. ¿Ya? Recomendado a 2 cifras, recomiendo a 2 cifras decimales. Número 4. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 4? 4 de arriba de esta. 4. De la suma de la siguiente tabla de frecuencias, determina la suma de frecuencias acumuladas. La suma de frecuencias acumuladas. Bien, aquí yo voy a utilizar compartir pantalla, ¿ya? Es más fácil. ¿Cómo se llenan ellos? La primera frecuencia absoluta se completa aquí en el primer cuadro. 8. A ver, vamos a ponerle menor grosor a este lapicito. 1. 8. 8 más 12, 20. Y es 20. 20 más 9, 29. Vuelvo a repetir. 8 más 12. Mi mamá no me quiere aceptar por aquí. Voy a llenarlo mejor con dígitos. 8 más 12, 20. Y esto también lo vamos a reducir. 20. Ahí está. Ya, 20 más 9 aquí. 20 más 9 sería 29. 29. Y en el otro, 29 más 13. 42. 42. Gracias. 42. 42. Ya. Si tú te das cuenta, tú sumas todas las frecuencias absolutas, el F minúscula, 8 más 12 más 9 más 13 va a sumar 42. Esta suma siempre va a coincidir con el último valor
el último valor que se coloca. Siempre. ¿Tá? Y eso aparece en tu libro de teoría. Aquí está en tu libro de teoría. Te voy a pasar el libro de teoría, A ver, aquí dice, propiedades. El último F mayúscula, dice, coincide con el valor de n, el valor de la muestra. Mire, el total es 20, coincide con este número, 20. Esto es lo que hemos hecho. 7 más 5, 12 más 8, 20, 20 coincide con eso. Chicos, entonces en este ejercicio número 4 que lo hemos hecho en el libro, lo único que he hecho es aplicar solamente la teoría, nada más. Por acá, número 5. Mascota favorita, tienen perrito, gatito, conejito y hámster. ¿Cuál es la frecuencia? F1 significa que 13 personas tienen perrito, 12 gatito, 15 conejito y 10 tienen hámster. ¿Y cómo son los H1? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Primero sumar toda esta columna. ¿Cuánto es la suma de esta columna? A ver, sumamos. 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? 50, ya, ahí lo tenemos. La suma de las frecuencias es 50. ¿Ya? 50. Ahora, ¿cómo voy a completar las frecuencias? Las frecuencias relativas, en este caso son relativas. Mi mamá me está haciendo batallar por aquí. Entonces, voy a dividir 13 entre 50 y voy llenando aquí en este casillero. 13 entre 50. ¿Cuánto sería? Cero coma 26. 0,26. Gracias. El otro, ¿cuál sería? 12 entre 50. Sería 0,24. El siguiente, 15 entre 50. 0,3. Y el siguiente, 10 entre 50, me da un valor de 0,2. 0,2, ¿no? Me parece que no le he puesto bien todo, o se ha subido esto. Aquí están, a ver. Ya ven, chicos, mi mouse me... Ya, ahí están los valores. Vamos a colocarlos bien en el cuadro. A ver. No quiere bajar, ¿no? Mi mouse, ¿no? Ahí está. Ya, así debe coincidir. Bien, ¿qué te piden? Dice H1 más H2 más H3 menos H sub 2. ¿Ya? Ayuden. H1 más H2 más H3, 0,26 más 0,24, 0,23, perdón, 0,26, ¿no? 0,26. 0,26 más 0,24 más 0,3 y le restamos 0,2. Resultado final. 0,6. 0,6, ¿sí? ¿Seguro? A ver, todos verifiquen. 0,26 más 0,24. 0,26 más 0,24 más 0,3 menos
0,2. Verificado 0,6 o también podemos decir 0,60. ¿Ah? 0,6. Ah, mi lápiz, ¿qué pasó? Ahí está. Ya, jóvenes, ahí estoy compartiendo en la pantallita, espero que estén tomando sus apuntes. ¿De dónde salió 0,26? De dividir 13 entre 50. 12 entre 50, 0,24. 15 entre 50, 0,3. 10 entre 50, 0,2. ¿Ya? De esa forma se ha completado esa tablita. 6. A ver, 6. A ver, este sí necesita un poquito más de explicación. Lo voy escribiendo en la pizarra. Número 6. ¿Qué tenemos? Tenemos intervalos. Intervalos del 0 hasta 10. El otro intervalo del 10 al 20. Intervalo del 20 al espacio vacío. Intervalo vacío en los extremos. Tenemos que completar. Las frecuencias son 24, 18, 16 y 22. ¿Qué te piden? Dice calcula x sub 4, h, x sub 4 más h sub 3. ¿Qué será esto, profesor? ¿Qué estamos haciendo? A ver. Tú ya lo tienes, no hay problema. ¿Les gusta la estadística o no les gusta la estadística? A ver, todos trabajemos. Ahí está, me gusta eso. Fabricio, no solamente es mirar, ¿ya? Tomamos nuestros lápices y trabajamos. Y tengo mis intervalos y voy a completar. Mis intervalos, tengo mi frecuencia. ¿Qué más necesito? Necesito los H1 y necesito los X. Los X. Eso es lo que necesito. Entonces voy a completar mi tabla. Mi tablita es mi tabla de frecuencias. ¿Están observando? Sí. Okay. También lo estoy observando ustedes por aquí. A ver, ¿alguien se ha ido? Walter Fernández, diga presente. Ah, se ha ido, ¿no? Se ha ido a almorzar, me parece. 16 participantes. Ah, ya volvía, muy bien, ya volvió. Bien, vamos a completar. A ver, chicos, aquí tenemos los intervalos. Si tú te das cuenta, los intervalos tienen una amplitud de 10. Entonces aquí es 0 a 10, 10 a 20, aquí debe ser 20 a 30. Y como es un intervalo aquí abierto, aquí empiezas con 30 y acaba en 40. Ya, esa es la amplitud. Estas son las frecuencias. Frecuencias. Ahora, si tú sumas el total de frecuencias, ¿cuánto te daría? 24 más 18 más 16 más 22. A ver, sumamos. 24, 30, 40, 50, 60, 80. ¿No me equivoco? Sí, profesor, 80. 80. Aquí vamos a hallar los H sub I. 24 entre 80. Para ganar tiempo, yo estoy utilizando mi calculadora. Yo digo, pues, 24 entre 80. 0,3. 0,3. ¿No? 18 entre 80. Así, ¿no? 18 entre 80. 0,225. 16 entre 80. 0,2. 0,2. Y 22 entre 80.
0,275. Una recomendación también, si tú sumas estos valores, esto de aquí te tiene que dar finalmente 1,00. ¿Ya? Esa es una pista también para que tú sepas que no te has equivocado. Ahora, ¿qué me piden? Los X sub I. Los X sub I son las marcas de clase. ¿Qué cosa es una marca de clase? ¿Cómo lo vas a hallar? Vas a sumar los límites del intervalo y divides entre 2. 0 más 10, 10 dividido entre 2 es 5. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. 15. 20 más 30, 50. Entre 2, 25. 30 más 40, 70. Entre 2, 35. Esas son las marcas de clase. Entonces aquí, hacia la marca de clase del cuarto intervalo, 35. Más la frecuencia absoluta, ¿no?, del tercer intervalo es 0,2. Resultado. ¿Cuánto será? 35,2. 35,2. 2, ¿no? 35,2. De esa forma estamos aprendiendo, ya sabemos qué cosa es la marca de clase, cómo se puede hallar. La marca de clase. Ya, ahí lo tienen, el ejercicio 1, 2, 3, el 4 y el 5 lo hemos desarrollado en el mismo libro. 35,2 está en la alternativa D. Seguimos por aquí. ¿Qué nos piden en el ejercicio 7? A ver, son las notas, no son de ustedes, ¿no? Dice, las notas que tuvieron que ver en el curso de arte, ¿no? Determina la suma de sus dos mayores frecuencias absolutas. La suma de sus dos mayores frecuencias. Uy, ¿qué hacemos? ¿Cuántos datos son? Son 20 datos. Entonces aquí voy a utilizar una pequeña tablita, pero lo tenemos que hacer súper rápido por nuestro tiempo. A ver, las notas. Las notas de entre qué valores están. 10 y 15. 10 y 15, ¿no? A ver, me van ayudando. Entre 10 y 15. Me dicen 10, 11, 12, 13, 14. Y por acá vamos a poner 15. Las notas son de 10 hasta 15. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por aquí vamos a hacer el conteo. El conteo es mediante los palotes o tarja también le decimos. ¿Ya? El conteo. Conteo. Por aquí notas, conteo y aquí viene la frecuencia. ¿Ya? Me ayudan entonces. A ver, no puedo compartir a la vez dos cosas, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, el primer valor, ¿cuánto es? ¿Me ayudan ustedes que tienen el libro? 2 10. 2 veces 10. Entonces voy a poner dos palitos. 10, 10. ¿Qué sigue? 2 veces 11. 2 veces 11. Dos palitos. ¿Qué más? 4 veces 12. 4 veces 12. Ah, ya están haciendo el conteo total. Ya. 4 veces 12. Bueno, yo quería hacerlo uno por uno. Para el 13. 4 veces 13. 4 veces 13. Para el 14. 3 veces 14. 3 veces 14. Y para el 15. 5 veces 15. 5 veces 15. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces,
Estos palotes vienen a ser las frecuencias. 2, 2, 4, 4, 3 y 5. Y si tú te das cuenta, la suma de estas frecuencias tiene que ser la cantidad total de valores, es decir, las 20 notas. Ahora, me dicen, calcula la suma de las dos mayores frecuencias. ¿Cuáles son las dos mayores frecuencias? 5 y 4, ¿no? Son las dos mayores frecuencias, pero el 4 se repite dos veces, por eso lo estoy tomando como una sola vez. Por aquí dice, determine la suma de sus dos mayores frecuencias. Ah, ya, frecuencias absolutas. Gracias. Frecuencias absolutas. Estas son las frecuencias. Pero aquí dice, acá hay un error, frecuencia absoluta. No dice relativas. Frecuencias absolutas, dice, ¿no? ¿Todos? ¿Estamos de acuerdo? Estamos leyendo ahí. Sí, profesor. Falta hallar entonces el F mayúscula. ¿Ya? Me falta la F mayúscula. ¿Ya? Me falta la F mayúscula. Aquí al costado le aplico un casillero más. Uy, el tiempo. Un minuto 30. Le aplico otro casillerito y aplicamos los valores. ¿Ya? Frecuencias simples, F minúscula, frecuencia absoluta, F mayúscula. ¿Cómo llenamos esta columna? El primer valor, 2. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. 8, 8 más 4, 12. 12, 12 más 3, 15. 15, 15 más 5, 20. 20. Estos valores al final coinciden. Entonces, las dos mayores frecuencias absolutas, ¿cuáles son? 15 más 20. 15 más 20, ¿cuál? 35. Este es mi resultado final. Menos de un minuto para despedirme, chicos. Lamentablemente hubiese querido tener más tiempo con ustedes para poder hacer todo lo que quede establecido. Hagan sus preguntas necesarias. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo a la distancia y envíen sus actividades. Envíen sus actividades. ¿Ya? Bien. Chao, chao.